Bienvenidos a este podcast en el que vamos a hablar un poco de los procesos independentistas de América, específicamente en el caso de Haití, que fue, por supuesto, la primera nación que se independizó de las formas coloniales de dominación que ejercía específicamente Francia sobre ellos. Pero entendemos que la independencia no es un proceso histórico, lineal, en el que solo se retratan hechos, sino de una construcción social compleja de todos los fenómenos económicos, sociales, políticos, geográficos y étnicos que atravesaba el país y el territorio general durante estos periodos. Así que vamos a hacer una regresión histórica de todo lo que ha pasado y bueno, de todo lo que pasó durante este proceso de independencia. Sí, justo como lo mencionas, todo lo que es el proceso de independencia no es lineal, sino que también intervienen factores como los económicos, políticos, sociales. Y bueno, para no centrarnos solamente en la independencia y la república, tenemos que retroceder y analizar aspectos como cómo funcionaba Haití en la época precolombina. Entonces, bueno, tenemos aquí al compañero Javier, Ya. tiene información al respecto. Sí. Para iniciar, quiero citar un dato interesante. Es que Haití es considerada como la primera revolución negra, pero lo curioso es que en Haití, antes del periodo colonial, no existía como tal población negra. Estaban asentados en la isla los taínos, los cuales tenían una organización muy similar y parecida a las diferentes organizaciones que existían ya en Latinoamérica, muy poco parecidas como las que existían ya, por ejemplo, en los preincaicos. Era muy parecido porque tenían organización cacical, estaban muy organizados y en modo económico y político. Por ejemplo, en la organización política estaban organizados por los caciques, que eran como el jefe político y espiritual. Y lo curioso es que hasta las mujeres podían ser caciques si tenían las cualidades necesarias para hacerlo. También estaban los nitaínos, nobles y guerreros administradores, eran como los encargados de administrar el territorio de los cultivos, precisamente los de yuca, ya que esta población tenía como una conexión muy arraigada con la yuca. Y hablando de la yuca, la palabra yuca viene de ahí, del taíno. Es como interesante también que son palabras que utilizamos todavía y vienen desde esa cultura. Por ejemplo, la palabra maca también proviene de ahí. Creo que aquí podríamos hacer la primera distinción en cuanto a las colonias y bueno, de las formas precolombinas de organización en el continente como tal, puesto que el caso del Caribe y todas estas, este archipiélago tenía sus propias formas de organización y de civilización. Esto en vista de que la mayoría de estas no poseían estos recursos minerales que fueron la principal fuente de riqueza en el continente. Entonces los procesos de extracción, de producción de materia prima fue un precedente distinto en el caso de las islas caribeñas y más en el caso de Haití, al ser una colonia francesa, estar fuera del dominio español. O sea, mira, yo ahorita que tú estabas mencionando esto de las organizaciones políticas de Haití, me recuerda bastante también al resto de organizaciones políticas que habían en las comunidades incas en todo lo que es el Cono Sur. Entonces, yo tengo una duda, no sé si tal vez puedas aclarármela. Básicamente es que, si por ejemplo, cuando llegaron los españoles a conquistar todos estos pueblos, ellos no empezaron como que sometiendo de una violentamente, sino que trataron de inmiscuirse en su política y poder de ese modo llegar como a la punta de la jerarquía, de la pirámide jerárquica. Entonces, esto pasó con la conquista española. ¿La francesa también fue igual? O sea, para entender eso, toca entenderlo como por dónde llegan los españoles. Los españoles llegan primero a lo que luego se les es conocido como la española, la isla española. ¿Y dónde se encontraban los taínos? Lo primero, como los españoles llegan donde están los taínos, que era una población muy pacífica, que desde el inicio ya estaba con la relación de tratar de enlazar buenas relaciones con los españoles, pero la población se fue disminuyendo, casi llegar al exterminio. No por masacres o guerras, sino que tomando en cuenta que fueron las primeras poblaciones que tuvieron como el contacto con los españoles, fueron como las más vulnerables a enfermedades y a las diferentes dinámicas que traían los españoles, pero no se podría decir que hubo como exterminio de entre guerras como tal. Y ya cuando vienen los españoles, a los franceses, perdón, se podría decir que ya estaba como establecido en cierta manera lo que es el Imperio Español, porque esta isla, como fue la primera en donde llegaron los españoles, fue donde más se extrajo los recursos.
pero como los españoles fueron expandiéndose y ya fueron conquistando más territorios, entonces fueron como un poco descuidando lo que había ahí, pero la población que había ahí ya era muy poco indígena, ya estaban desde los españoles trayendo más esclavos. Entonces, cuando vienen los franceses, aprovechan eso de que ahora tienen un territorio que no tienen mucha protección, porque los españoles están como concentrados en ir al resto de América Latina. Entonces, los franceses lo que hacen es llegar a las fuerzas y acaban con todo lo que hay ahí español, llegan a la fuerza, y como era su único pedacito de tierra que tenían hasta ese momento los franceses, entonces lo que hacen es traer la mayoría de fuerza de trabajo negra, y por eso lo veo como que fueron los mayores precursores de esta población. Bueno, y creo que es la diferenciación importante entre cómo eran dominados por el Imperio francés y cómo eran dominados por los españoles. Creo que las dinámicas son distintas a nivel social y político, puesto que la corona ya tenía su experiencia dentro en lo que es el liderazgo y la dominación de las colonias, mientras que Francia, por su parte, tenía otras políticas totalmente distintas a las españolas, específicamente a las borbónicas, podría referirme. Sí, o sea, justo como habías mencionado tú antes, España era quien ocupaba gran parte de lo que vendría siendo la isla La Española, pero para 1697 la había cedido a Francia. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si es que España, o bueno, la corona española siguiera formando parte total de toda esta isla? O sea, ¿cómo hubieran sido las dinámicas con el tiempo? Tal vez hubiera habido una revolución. Creo que por supuesto habría una revolución, tanto que los intereses económicos y personales de las élites, tanto en el continente como en las penínsulas, bueno, como en los archipiélagos caribeños, están fuertemente arraigados y en contraposición a las políticas de dominación que ejercía la colonia sobre ellos. Este ejercicio de pensar en la independencia no tanto como una forma de liberación, sino como una lucha de los intereses entre las clases más poderosas, peninsulares y continentales, creo que es la forma más fácil de entender por qué se llevaron a cabo estos procesos independentistas. Entonces, creer que si una administración u otra hubiese sido diferente nos esquiva un poco del tema central, que es cómo se desarrollaron las independencias a lo largo de todo este proceso. Entonces, en el caso haitiano tenemos un antecedente bastante curioso por sus formas precolombinas de organización social y política, y en el caso del exterminio, porque hablamos de que al ser una población cerrada en un archipiélago, en una isla, la migración, la población y todas las formas de comercio son bastante diferentes a las que se vivieron en el caso de los pueblos andinos. Entonces creo que podríamos hacer ahora la distinción entre cómo se dieron los procesos coloniales dentro de Haití. ¿Cómo se dieron los procesos coloniales? O sea, bueno, aquí podríamos desglosar bastantes aspectos que son súper importantes para poder entender esta etapa de la historia de Haití, ¿no? Por ejemplo, nosotros deberíamos partir de que la isla como tal, o bueno, Haití, como se conoce actualmente, en ese tiempo tenía el nombre de Saint-Domingue, y fue una colonia francesa bastante próspera. Estaba basada en la agricultura y la mano de obra esclava africana. Entonces, claro, nosotros podemos entender eso de modo que... Mencionando eso, también puede hacer conexión de que hasta el nombre de Haití proviene del taíno, y es como que, por ejemplo, mencionabas el que empezó la revolución, ¿cómo se llamaba? Saint-Domingue. Ya, hasta es como que trató de volver a las raíces y decir, no, nosotros tenemos raíz, tenemos historia por detrás, y entonces como viene el nombre que antes se le llamaba, que era Ayiri, que significa como tierras altas, y por lo tanto podemos hacer como una conexión que siempre ha estado como Haití, estas tierras de altas y full distorsión, porque siempre ha estado con problemáticas y masacres y violencia. Entonces eso es un dato que te quería acotar, que el nombre proviene del taíno. Bien, creo que esta distinción nos permite dar cuenta de cómo fue el proceso revolucionario en Haití, puesto que es un proceso sumamente distinto al que conocemos dentro de las penínsulas. Si bien las formas previas a estas cosas son, por ejemplo, parecidas, es decir, la pelea en una pugna de intereses de obtener la población y el control del comercio y de los bienes que se producían en el territorio, en Haití toma una dimensión totalmente distinta. En Haití hablamos de un proceso de reestructuración social y no solo política. En el caso de América y de los países andinos vemos que es un cambio de organización, pasan de dominar los españoles a dominar los criollos y las élites. Pero en el caso de Haití no, hablamos de una reorganización total bastante adelantada a lo que fueron las primeras constituciones americanas independentistas y de república. Quiero hacer aquí la acotación de las formas francesas. Bueno, es importante también pensar en que como la
la dinámica de dominación francesa también influyó en los aires de revolución. Hablamos de que la Revolución Francesa es el hito más grande de independencia del mundo, que terminaría por llevar románticamente los vientos de libertad a todo el mundo. Estas ideas revolucionarias, libertarias, terminaban por encajarse en cada una de las colonias que ahora luchaban por su independencia, teniendo un motor que sería la toma de los medios de producción y de los controles políticos, y los medios para ello, que serían las ideas de fraternidad, de igualdad para todos los hombres. Entonces podríamos pensar en la reestructuración social de Haití no solo como un cambio de administración, sino como una reorganización de todas las personas que viven en la isla en este conjunto. Sí, pero yo creo que es importante también, por ejemplo, hay algo muy interesante que quiero mencionar, y es que si hablamos de Haití en su época colonial, hablamos de una sociedad bastante fragmentada, sobre todo por razas y clases sociales. Mira, había esto que son los blancos divididos entre ricos propietarios y blancos pobres. Sin embargo, ellos seguían siendo los que dominaban la pirámide jerárquica de la colonia haitiana, ¿no? Y algo muy interesante es que después estaban los mulatos libres, que ellos incluso tenían esclavos, eran denominados estos mulatos libres como los afranchis. Y ellos, como te estoy diciendo, tenían esclavos y todo, pero aún así ellos anhelaban llegar al puesto que ocupaban los blancos en esa pirámide, pero recibían discriminación igual. Y bueno, ya en lo más bajo de la pirámide nosotros tenemos a los esclavos. Bien, creo que esta dinámica esclavista es algo presente en todas las colonias de América y bueno, todas las colonias en general, desde África, en América, en los archipiélagos caribeños. Esta dinámica de los esclavos, de los plebeyos, de los criollos, terminan por enfrascar en un modelo arcaico, feudal, a las nuevas formas republicanas. Por ello, creo que la abolición de la esclavitud en Haití es un hito importante dentro de toda la configuración independentista. Entonces, ¿qué más puedes comentar de eso? O sea, yo justo a eso lo que podría decir como una diferencia de por qué en cambio no podíamos hablar de una revolución negra acá en América Latina, porque en el caso de Haití es muy diferente, porque como estaba al mando de Francia, Francia como veía, como decía anterior, veía como su tierra, la de huevos de oro, el lugar donde más podía extraer ganancias. Entonces lo que hacía fue literalmente meter esclavos a lo loco, y literalmente no les importaba para nada como si morían, pero muy brutalmente, porque lo que más trataban era de extraer lo máximo que se pudiera, porque era el único territorio. Entonces se podría decir como que por eso es como una contraposición de por qué realmente es llamada la Revolución Negra, porque eran estos grandes tratos crueles. ¿Cómo? Tratos crueles. Bueno, ya. Continúe. Ya, sí, o sea, es muy interesante esto porque como antes habíamos mencionado, en todo lo que es el territorio de la isla La Española lo ocupaban los españoles, pero una pequeña parte los franceses. Entonces ahí vemos como que una estrategia bastante competitiva entre los imperios más grandes en ese momento, que es Francia en este caso, aprovecharon hasta la más mínima oportunidad para poder explotar el territorio. Y hablando de explotación, quiero hacer mención a algo que me recordó bastante a, por ejemplo, las leyes de Indias, que mencionaba que los indios eran considerados vasallos, protegidos y no podían ser usados como esclavos. Bueno, es un poco diferente en el caso de Francia, porque en cambio implementaron una cosa que se llamaba el Código Negro francés, que básicamente regulaba las relaciones entre los amos y los esclavos. Pero eso simplemente estaba escrito en un papel, y en la práctica era algo completamente diferente. ¿Te das cuenta? Pero no obedezco, algo así, ¿no? ¿Cómo, perdón? Era el escucho, pero no acato. Sí, el escucho, pero no acato, tal cual. Entonces, se escribió en un papel que las relaciones entre amos y esclavos no debía ser para nada más allá de lo que tiene que ver con la producción. Pero, como lo menciono, en la práctica el trato a los esclavos era brutal. Literalmente eran jornadas de trabajo y castigos inhumanos, y también atraía esto enfermedades a la población negra africana. Bueno, conociendo un poco más de cómo se fue desarrollando el contexto y las relaciones sociales dentro de la isla La Española o Saint-Domingue o Haití en estos tiempos, podemos hablar de los procesos independentistas y cómo se llevaron a cabo. Podemos hacer mención de los dos generales más grandes que apoyaron y lideraron esta revolución, siendo el general Jean-Jacques Dessalines,
quien además de liderar la revolución sería considerado el libertador de la isla y además serviría o fungiría como gobernante político post-revolución que se daría en 1804. El 1 de enero de 1804 Haití es declarado como una nación negra y soberana, donde todas las personas son negras, dicho en su propia república y su propia constitución, que no fue hasta 1805 donde fue oficialmente adoptada por el sistema de gobernanza haitiano. Pero claro, es importante lo que mencionas, pero es muy importante también nosotros ver en retrospectiva todo eso. Y yo creo que cabe bastante bien mencionar a los cimarrones, que fueron de las primeras comunidades en tratar de levantarse contra el dominio colonial. Son algunos esclavos que lograron escapar y se refugiaron en las montañas. Eso también nos deja ver cómo desde un principio hubo esta iniciativa de poder emanciparse y poder separarse de la colonia que los estaba dominando. Sí, o sea, haciendo como continuación a lo que decías de la constitución, se me hace como curioso algo que estaba viendo también respecto a esto. Es que después de esto es como también inicia uno de los conflictos más importantes dentro de esta isla, que es por lo que con la que después sería conocida como República Dominicana, ya que tenemos que tomar en cuenta que esta isla, que antes era conocida como la Española, se termina dividiendo en dos. Por una parte la que después termina siendo Haití como dominancia de los franceses, y después la que después se termina convirtiendo en República Dominicana, que todavía seguía siendo colonia de los españoles. Y algo que tenía ahí en cuenta es que Haití se convierte como en la primera revolución de todo este periodo, y República Dominicana una de las últimas. Entonces también se podría ahí como, si debatimos algo de eso. Y también algo que veía era sobre la constitución, formó de que Haití quisiera como llevar esta idea a la fuerza a República Dominicana, como decir, somos libres y todos iguales y queremos que ustedes también porque están cerca, y es como desde ahí van comenzando como este conflicto que más después escalan a cosas más graves. Ya habías mencionado que estos dos generales eran esclavos antes. No. Sí, eso también quería mencionar, es un tema bastante relevante, bastante interesante y curioso. Y básicamente sí, Toussaint Louverture y Jean-Jacques Dessalines eran ex esclavos. Entonces esto puede jugar un papel como bastante contrastante con la situación independentista que se generó después en América. Por ejemplo, nosotros vemos que ahí la gran parte de los generales libertadores y todas las imágenes importantes del Cono Sur y su liberación eran de la clase criolla, eran de la clase más alta, las élites. Pero nosotros podemos aquí ver como que el verdadero concepto, la verdadera esencia de lo que es revolución. Porque como había mencionado, las dos imágenes más importantes de revolución de Haití eran esclavos. Pero creo que aquí también se puede incurrir a esta romantización de los procesos independentistas. Si bien en el caso de haitiano hablamos de personas que en algún momento fueron esclavos, en los casos de América no era totalmente criollos o totalmente plebeyos los que luchaban en las guerras independentistas. También hubo una especie de reconfiguración social. Hablamos de que ahora las personas quienes en un momento fueron soldados, mestizos o pobres podían ascender a cargos de general, quienes terminaron formando a las nuevas élites más adelante. Tenemos diferentes casos, como el caso de generales ingleses que también apoyaron las independencias de América, así como Haití también después fungió como una especie de refugio para los que estaban orquestando la liberación o bueno, conspirando contra la corona en base a los gritos libertarios que se estaban formando después. Por eso, si no me equivoco, alguna vez Simón Bolívar fue a Haití como para... Claro, las instrucciones de las mayores mentes libertarias se dieron en Haití. Creo que había un apoyo. Creo que toda esta idea de la revolución en todo el continente y todas las colonias era un sentimiento compartido en su mayoría, pero puede verse un poco viciado por las formas en las que se llevaron a cabo en los diferentes puntos. Pero en el caso particular de Haití podemos encontrar que es algo totalmente distinto, un foco de esperanza o bueno, una forma de organización diferente a la que se vivió en las colonias. Por eso creo que un tema bastante importante es ver cómo fue desarrollándose Haití a partir desde sus tiempos precolombinos, coloniales y posteriormente a los tiempos republicanos, porque hablamos de una fuerte sanción por parte de Francia.
quien les otorgó una multa gigante por su independencia. Entonces podemos ir ahondando un poco más en cómo se fue desarrollando dentro de la República Haití. Y algo también que quiero mencionar es que una de las razones que posiblemente por las que no se formó eso también de las oligarquías en Haití podría ser porque justo antes de concretar la constitución de Haití ocurrió lo de la masacre de blancos, que fue donde literalmente cuando ya estaba a punto, ya estaba casi consolidada la independencia de Haití, entonces se unieron todos y dijeron vamos a acabar con todos los blancos, o sea, con todos en total. Y es por una de las principales razones que se critica mucho también la revolución de Haití, porque es una más violenta. Y de hecho por eso se le considera revolución, porque no es solo como en el caso de América Latina, que se cambió como los líderes que estaban, lo que regían el sistema, sino que se modificó todas las dinámicas, empezando porque se exterminó por más que se pudo la población blanca que estaba en ese momento. Claro, se había exterminado por completo cualquier indicio que señale a que es francés dentro de este territorio. Pero igual no simplemente se trató de una lucha de los negros para formar, por así decirlo, una república perfecta. Nosotros podemos ver que después de la revolución se formó un primer imperio por Dessalines, que había mencionado, fue el primero en gobernar como emperador bajo una constitución dictatorial. Pero tras su asesinato vemos que todo esto se divide en dos repúblicas, una en el norte bajo por Henry Christophe y otra en el sur bajo por Alexandre Pétion. Entonces aquí podemos ver que no todo es perfecto, no todo es de color de rosa, por así decirlo, como que nos liberamos y ya, listo, de aquí seguimos siendo prósperos, sino que es un proceso paulatino que implica empobrecimiento, desigualdad social, incluso rupturas de las instituciones más importantes que tal vez se pudieron haber conformado en un inicio como república en Haití. Claro, en esta coyuntura con América podemos hacer énfasis en esto, de cómo posteriormente la unión de la Gran Colombia, que sería lo que es Colombia, Venezuela, Panamá y lo que es hoy Ecuador, terminó en una ruptura, una separación de todos estos poderes en base a qué, a la separación, a las contradicciones políticas, a las diferencias que existían entre estos territorios, termina por dificultar un poco más en el caso haitiano. Y bueno, en el caso del Caribe también es importante hablar de esto porque no había un factor étnico tan arraigado como en América, puesto que, como ya mencionamos, hubo una desaparición total de tanto de la población indígena como de la población blanca y de diferentes tipos de poblaciones, lo que ocasionó que no haya tanto un mestizaje o no haya tanto una identidad cultural clara dentro de estas islas. Puede haber la identidad histórica que las personas fueron adoptando con el tiempo, pero la identidad cultural se fue perdiendo y mermando. En el caso de Cuba no vemos habitantes nativos, o en el caso de las diferentes islas, la mayoría de habitantes nativos de por sí ya no existen, o si existen, existen en una pequeña cantidad. Bacán. Bacano. O sea, también puedo hacer como no es que no existan como tal, o sea, existen, todavía hay como población que se siente identificada por lo que fue las luchas taínas y todo como la herencia que dejaron, pero sí, como dices, sí es uno de los factores que inicia, pero también podríamos hablar de que como toda la población que quedó era población negra proveniente de África, también se fueron como construyendo como diferentes valores y cultura que hasta el día de hoy perdura. Y por ejemplo es como la gran presencia también del vudú, es algo que se me hace muy interesante en Haití. Y bueno, continuando con lo anterior, una de las críticas que también yo podría hacer como si podríamos llegar como una conclusión ahora, como siendo el presente, es como preguntarnos de por qué todo esto, lo que ya hablamos, terminó con la extrema pobreza que hoy vemos en Haití. ¿Qué creen que pueden ser ustedes? Claro, en este ejercicio de compararlo con República Dominicana podemos ver, bueno, no se aprecia bien en este gráfico, pero cómo la división geográfica de la isla terminó por separar en dos mundos a esta población. El caso de Haití es bastante lamentable. Muchas personas hablan de Haití como el castigado por el mundo por ser la primera nación en independizarse de las colonias, en la primera en desafiar a este régimen imperialista que estuvo tanto tiempo perdurando en todo el mundo. El caso de Haití es deplorable, podemos ver las ciudades llenas de basura, llenas de muertos. La última década hemos visto la pérdida total del control que tenía el gobierno sobre Haití. Las pandillas, las bandas se han tomado el poder
en Haití. Y contrastándolo con República Dominicana, que podríamos decir es un país próspero en términos de comparación con Haití, un país estable y un país con una calidad de vida decente, podríamos pensar en la extinción total. Solo es una frontera que no es muy extensa, pero separa totalmente la organización social y política de estos dos países. Sí, mira, ahorita que tú estás mencionando, como que es súper interesante esto que estás mencionando, porque mira, yo no puedo evitar pensar en el pasado. O sea, tú estás mencionando a Haití en la actualidad, cómo es que se generó esta gran pobreza que podemos ver. Por ejemplo, en esta imagen no creo que se aprecie tan bien, pero básicamente es una representación de lo que es Haití en la actualidad. Pero yo creo que todo esto se remonta a cuando ya lograron su independencia. El general Dessalines adoptó la organización económica de la servidumbre. Entonces él dio como que dos opciones a los ciudadanos de la nueva república: o ser militares o ser trabajadores. Y gran parte de la gente que decidía ser trabajadores se iban directos, se ataban a plantaciones. Entonces esto generó bastantes quejas de la población de la nueva república, ya que se le recordaba bastante a la época esclavista mientras estaba dominando el imperio francés ahí. Entonces podemos ver como que este contexto en el cual las personas de Haití... Puede ser también que como ya había un sistema económico y productivo establecido con Francia al cargo y con todo lo que es la burocracia detrás, al momento de quitar y eliminar y matar a todos los que estaban por detrás, es como que volver y buscar un nuevo sistema económico puede que también pueda haber sido los principales problemas, porque estamos hablando de que vienen personas que no estaban como muy metidas en esto de organización económica como tal, entonces como que tuvieron que improvisar de una a lo que era como el sistema productivo. Puede ser también como que por ahí puede comenzar eso. Y también sin mencionar la tremenda multa que le pone Francia, que se me hace algo muy irónico, la verdad, que después de literalmente llegar y tratar de robar todos los recursos posibles, luego viene Haití y se quiere ser independiente y Francia le dice... Se me hace como... ¿Qué opinas tú sobre eso? Bueno, creo que igual concluyendo podemos hablar de cómo las lógicas imperialistas se sobreponen a cualquier forma de justicia en el mundo. Dentro del contexto histórico podemos ver cómo las grandes naciones desde sus inicios han tomado el poder y el control de las cosas que han querido a lo largo de todo el mundo. En el caso de América, España se hizo con el control de su población, de su territorio, de sus recursos. En el caso de Haití, de Francia. En el caso de África, Holanda, Francia. Y todas estas lógicas han perpetuado un sistema de colonialidad, de explotación, de dominación brutal en todas estas poblaciones. Entonces, todos estos ejercicios violentos se van a seguir perpetuando en una especie de ciclo sin fin, porque al final no pueden prosperar por la dominación y el hecho de que no pueden prosperar los mantienen en esta misma. Entonces creo que una revolución o las diferentes matices que toma esto, como ya nos vimos desde hace 500 años, desde hace 300 años, siempre se van a ver atadas por un contexto de insuficiencia en cuanto a poder, en cuanto a producción, en cuanto a recursos económicos y políticos. Pero en el caso particular de Haití podemos recordarle como el hito más grande de independencia, la primera revolución y reconstrucción social y política de una nación en el mundo, una nación que se liberó de su dominación colonial. Por ello podemos pensar en Haití como una precursora de los procesos más grandes y de un cambio total en el mundo. Podríamos hablar de Francia como el mayor hito de independencia en Europa y Haití como el mayor hito de independencia en América, pues fue la precursora y madre de las demás. Y sin más que decir, creo que podemos cerrar el podcast y agradecer por la atención prestada. Muchas gracias. Gracias. Haití libre. Haití libre. ¿Pero qué costo? ¿A qué costo?